Muy bien, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Heidi Caterine Gómez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento estamos compartiendo una entrevista con nuestra amiga Sandra Juliana Valderrama Fierro. Ella es profesional en psicología con maestría en terapia cognitiva conductual y está colaborándonos en este momento con la entrevista. Le agradecemos su colaboración y bienvenida. Muchas gracias, mi apreciada Heidi. Es un gusto poder compartir esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia en lo que es las preguntas puntuales. Vamos a ver cómo ha sido su aprendizaje a lo largo de su proyecto de vida. Bueno, en mi proyecto de vida considero que ha sido muy dinámico. A veces nosotros nos planteamos cosas muy lineales y bueno, en mi vida lo he considerado como muy dinámico, como por ejemplo, uno aprende desde la experiencia, ¿no? Digamos lo que se llama como un aprendizaje experiencial, donde gran parte de lo aprendido es acerca de la experiencia que uno va realizando. Uno aprende o hace unas cosas, hay error, de ese error o ese margen de error, hay un aprendizaje que impacta significativamente para con nosotros. También en ese dinamismo puedo decir que aprendí mucho de las crisis personales, de crisis familiares que se presentaron en el trayecto de mi vida, que aunque son maestros duros, considero que son muy efectivos, muy puntuales en ese desarrollo, donde uno aprende prácticamente lo que es la resiliencia, aprende la inteligencia emocional, aprende ese autoconocimiento que va categórico en las diferentes experiencias y podemos decirlo de una u otra forma que es como un crecimiento postraumático, que en medio de la adversidad se motiva a uno a aprender, a crecer y a formarse como persona. Aparte de esas experiencias, también puedo identificar que ser un autodidacta en mi vida me ha ayudado mucho. El hecho de estudiar, de aprender conceptos, luego relacionarlos con la vida, con las experiencias que se ha pasado, como que causa un impacto muy significativo para nosotros, que es cómo tomar lo teórico y mezclarlo con esa experiencia vivida, y pues ahí es donde uno puede entender muchas cosas de lo que pasan internamente, ¿no? Cuando uno estudia la carrera de psicología en especial, se encuentra con muchos desafíos que los tiene en su interior, pero que medio la teoría, mediante el estudio, mediante la conceptualización de estas diferentes filosofías o ramas o ciencia que va inmiscuida esta disciplina, pues uno comienza a hacer esos trabajos más internos en conjunto con los conceptos y se hace mucho más, digamos, valioso el aprendizaje. Y por eso concluiría yo con esa pregunta que me haces como de una forma relacional, ¿sí? Un aprendizaje relacional muy dinámico, muy dada la experiencia, muy autodidacta, donde se vincula la experiencia, los pensamientos internos, las terapias, los amigos, la escuela, bueno, y todas estas esferas sociales que vienen mucho al rechazo, ¿no? Por ejemplo, en algunos momentos considero que uno frente a la sociedad tiene muchos rechazos y ahí aprende lo que son los límites, aprende a establecer la empatía, la comunicación y, por supuesto, o ser muy asertivo frente a los desafíos que presenta la vida. Muchas gracias. Una interesante respuesta que además para mí como estudiante también es enriquecedora. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de nuestra entrevista. ¿Cómo aprende más fácilmente y por qué? Bueno, ¿cómo aprendo? Poniéndole significado emocional. Yo creo que nosotros desde el razonamiento sufrimos mucho, cuando solo vamos o abarcamos lo que es el razonamiento, ¿sí? Todo lo que es lineal y dentro de esos diferentes proyectos. Pero cuando nosotros conectamos, por ejemplo, una vivencia real, estamos en consulta con un consultante o alguien, un amigo en consejería, y se toma como ese proceso de identificar, ¿no? Las emociones, las realidades, los testimonios que estas personas tienen, se hace mucho ¿cómo decirlo? Se hacen muy vivenciales en la vida de nosotros y así es como se aprende. Alguien lo llamó ahorita Ausbucel, ¿sí? Ausbucel le dijo que ese era un significado, sí, perdón, un aprendizaje significativo, que la persona lo llevaba a tomar algo real y luego con los conceptos, con los diferentes conectores, hacía que esta persona tomara el aprendizaje y lo guardara y se almacenara en su memoria. Y creo que en mi vida lo he practicado y consecuente a ello, intento que mis estudiantes o la persona con la cual interactúo pues pueda guardar eso, ¿no? De tener un impacto real en su memoria. Otro es que yo aprendo mucho con la multimodalidad, es decir, veo, estoy leyendo, pero tengo que estar moviendo mis manos o escribiendo algo, es decir, que utilizo mucho lo que es la parte kinestésica, la parte visual, la parte auditiva, pero no solamente me concentro como en eso, como en aplicar los sentidos, pero también como en la voz, es decir, estoy leyendo, pero luego debo leer en voz alta como para identificar qué fue lo que aprendí, o simplemente pasa que nosotros estamos descoordinados nuestra mente con nuestra voz en la mayoría de las veces que leemos. Pero yo intento leer, luego proyectarla con voz audible, pero luego hacer un esquema y aplicarlo. Entonces, a eso yo le llamo multimodalidad. Y eso es lo que, en conclusión, como que deriva
la fuerza en que uno puede decir, bueno, si yo tengo ese aprendizaje y lo puedo, ahora cómo lo transmito a la otra persona para que sea real y para que, digamos, no haya como frustración en nuestra mente, porque a veces nos nublamos, nos bloqueamos y pues no logramos tener digamos, un aprendizaje significativo, solo estamos transmitiendo conocimiento o una información, pero no impacta de tal forma la vida de la persona, ni mucho menos lo guarda para su mente. Muchas gracias. Interesante, interesante y nos enseña también una forma de aprender muy interesante. Vamos a continuar. ¿Cuáles son esas estrategias que utiliza para aprender? Bueno, ya lo mencionaba hace un momento, la metacognición, que es preguntarme yo en mi escenario qué estoy experimentando antes, durante y después de alguna lección, digámoslo así. Es decir, que si me lo aprendo de tal forma, o utilizo mis emociones, mis sentidos, mi ser completo a ese aprendizaje, entonces puedo, digamos, buscar un estándar de estudio en lo que puedo yo aprender, en lo que no estoy dando. Es como hacer una discriminación en nuestra mente y a eso les llamamos metacognición, ¿no? Poner su cerebro, su mente en diferentes interrogantes que generan un aprendizaje desde ese punto. Utilizaba mucho o utilizo aún, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? De estudiar, y es el método, la técnica Fermat. Consiste justamente en estudiar un tema en particular. Ejemplo, vamos a estudiar las emociones. Luego, tomo ese gran tema que estudié y ahora lo que hago es explicarla en palabras simples, puntuales, sencillas, que si yo le digo a un niño de 10 años esta historia y él la entendió y yo me siento satisfecha a la hora de transmitirlo, entonces yo digo, muy bien, lo hicimos perfectamente. Él lo entendió, entonces da como la certeza de que yo lo aprendí. Una técnica también que utilizo mucho es la técnica de anclaje, y es justamente que en el tema de las emociones que pusimos como ejemplo de estudio, yo busco en eso nuevo, o sea, esa temática que estoy mirando, identifico primeramente las gestiones que estoy sintiendo mientras lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, vinculo ese aprendizaje como una terapia, digámoslo así, y se asocia a un caso, pues es mucho más significativo. A eso se llama anclaje, ¿no? Algo nuevo en una terapia, en una clase, en una consulta, lo llevamos, lo preguntamos, lo asociamos y luego damos como una aplicación a la vida nuestra, ¿no? Y me gusta mucho la estrategia de regulación emocional, que justamente es cuando uno se centra en ese primer punto, en gestionar la emoción de aquel que me está escuchando, ¿sí? Que si está triste, gestionemos la parte de la tristeza primeramente, ya sea con la respiración, lo hago muy frecuentemente y lo consulto o lo practico con los diferentes consultantes. Vamos a respirar, gestionamos la emoción o vamos a escribir, porque hay muchas personas que de pronto llevamos de ansiedad, la respiración funciona 100%, pero habrán casos excepcionales donde vamos a escribir entonces, validar esa emoción. Y por supuesto, ¿por qué? Porque cuando estamos muy cargados, cuando no validamos la emoción, nuestra parte prefrontal o aquí en nuestro neocortés no funciona, se bloquea y por tanto no aprendemos. Entonces, muy interesante esto y ocurre en los niños, ¿no? Cuando ellos se frustran, que es muy fácil que se frustren por cualquier cosa, sentarlos y gestionarle eso para luego darle un aprendizaje y que ellos lo puedan claramente tener muy aplicado en la vida. Y la práctica o el método de distribución, que es repasar, ¿sí? Uno repasa un tema con insistencia y por supuesto, mucho tanto de mí como aprendizaje y como mi persona también transmitiendo ese conocimiento. Muy bien, entonces, bueno, esta siguiente pregunta prácticamente nos ha dado bastantes toques de la última pregunta, ¿no? ¿Cómo desde su saber transmite dichos conocimientos a otros? Muy bien. Utilicemos mucho la psicoeducación, que es justamente tener el lenguaje más claro, más sencillo. Digamos que aunque nosotros tenemos mucho tecnicismo por los diferentes saberes, como que tenemos muchas clases de personas, ¿sí? Y entonces nosotros utilizamos el lenguaje más claro posible. El darnos a entender es lo prioritario, y yo diría no solamente en esta profesión, sino en todas, el hecho de que nos podamos dar a entender. Y allí llegamos mucho a utilizar los ejemplos que le pasan en la vida de estos pacientes, ¿no? Uno como profesional pues tiene mucha ética de no vincularse de tal forma para que su ética no sea irrumpida, pero ¿cómo nosotros podemos ser empáticos frente a una terapia, frente a una consulta, donde están las emociones, donde tú tienes que ser un agente regulador y cómo no vincular, no ser duro, no ser arbitrario, pero poder gestionarlo? Creo que uno de los métodos muy funcionales es este, psicopegoeducación, donde podemos cambiar esos pensamientos, ¿no? Ya mi profesión justamente se trata de eso, ¿no? El énfasis de que si nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento, generamos un cambio en nuestra conducta. Pero ¿cómo poder entender los pensamientos para que podamos generar este tipo de conducta? Uno de los métodos que más utilizo es el modelo, ¿no? Y ya utilizamos muchas personas como pensamiento a seguir, donde le decimos a la persona, oye, tiene su pensamiento, tiene su verdad, tiene su lucha,
pero como persona que está interviniendo, como que no bloquear ese punto y decirle, bueno, está bien, acepto tu realidad, aceptamos eso que está pasando, pero luego con una palabra, comunicación asertiva, con una palabra asertiva, oye, y si lo miramos de esta forma, ¿tú qué crearías? ¿Tú qué crees? Es decir, para que la persona cree su propia respuesta y asimismo asimila su propio conocimiento. De allí que todos aprendemos desde muchas perspectivas, pero desde la vinculación, desde la confrontación, desde la psicoeducación, desde ese empoderamiento, digámoslo así, podemos nosotros tener esas respuestas o ese aprendizaje y lograr transferirlo a la otra persona que lo está llevando. Así que tanto la forma como nosotros aprendemos, como transmitimos el conocimiento, tiene mucho que ver, ¿sí? Allí cada saber, cada persona es un mundo y en ese mundo tiene diferentes dolores, traumas, experiencias, y esas son las que nosotros, de esas aprendemos, ¿sí? Así como yo aprendí de las mías, y yo creo que cada uno aprende de las suyas, lo pone en relación con su carrera, y asimismo en las diferentes consultas, pues, debe explorar su conocimiento, pero más de su conocimiento, la validación que tiene con el sujeto que está enfrente de él. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra profesional por su colaboración, por compartir con nosotros estas respuestas a estas preguntas que han sido tan profundas, tan prácticas y que también pues nos construyen, ¿no? Como estudiantes también en mi caso, son muy interesantes. Muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo y Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente, recordemos que utilizar uno de los métodos muy funcionales para todo el método socrático, ¿no? Yo no tengo la razón, pero el otro la puede encontrar en ese pensamiento propio. Muchas gracias.